Vamos a ver un ejercicio del punto 2 que no tiene ramas, no es una función en rama, no es una función como lo que veníamos viendo, que tenía la ramita esta. Es más posible que se tome una función en rama que esto, pero bueno, igual tenemos que saber todo. A ver, este es el punto B del apartado B, donde hay que analizar la continuidad de la función, es decir, qué tipo de discontinuidad tiene. Dice, y en caso afirmativo, hay que decir, o sea, que sea discontinua evitable, tengo que redefinir la función. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que para que la función sea continua se tenía que cumplir una serie de pasos? ¿Sí? El primer apartado era que tenía que existir f de a. Siempre el f de a es en el punto que nos indica, ¿no? Siempre en el punto que nos indica. F de a, que nos van a decir dónde. Tiene que existir f de a. La segunda condición, 1, 2, como ustedes quieran poner acá, era que existe el límite de x tendiendo a a de la función f de x. Y la tercera condición, para que la función sea continua, estamos analizando en x igual a a, ¿no? Para que la función sea continua en x igual a a. Para que la función sea continua en x igual a a, acá lo que se tiene que cumplir son estos tres pasos. Esa era la definición de continuidad en un punto. El tercer paso implicaba que f de a tenía que ser igual al límite de x tendiendo a a de la función. ¿Se acuerdan que esto daba un número? Esto también daba un número. Y la tercera condición es que esos números sean iguales. Esa es la condición para que la función sea continua. Bueno, veamos qué pasa con la función esta. Dice f de x igual al seno de x más 1 sobre x más 1. Veo si se cumple. ¿Dónde tengo que analizar acá? El enunciado dice x1 igual a menos 1. Ahí es donde tengo que analizar la continuidad. Entonces, el primer paso sería ver si es que existe f de menos 1. Si existe f de menos 1. ¿Será que existe f de menos 1? ¿Cuál es la condición para que exista f de menos 1? O ponen 1 así, o si quieren poner 1, no sé, como más les guste. Es una forma de ordenar esto, ¿verdad? Bueno, entonces sería f de menos 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo reemplazo acá f del menos 1 en la función, resulta que me va a quedar, fíjese, si yo reemplazo el menos 1, me da menos 1 más 1. En el denominador me da 0. 1 menos 1, 0. O sea que te queda seno de 0. Y seno de 0 es 0 y abajo es 0. Bueno, esto en realidad no es indeterminación porque no estoy haciendo un límite. Para que sea indeterminación yo tendría que decir límite. Yo tendría que estar analizando el límite, pero no estoy calculando el límite. Estoy calculando el valor numérico, ¿verdad? Para x igual a menos 1. Lo que pasa es que esto en realidad no existe. No existe, en realidad ni siquiera esto directamente se dice que no está definido. Porque el menos 1 no pertenece al dominio de esta función. La función esta no toma el valor menos 1. El menos 1 no pertenece a la función, no está definido para menos 1. Entonces lo pueden poner así directamente, que no existe, o pueden poner no está definido. Ya el hecho que me quede un 0 abajo, no se puede dividir, ningún número por 0 se puede dividir. No, esto no existe esto. Se dice que no está definido. Cuando usted tiene un número para dividir por 0, esto no existe y decimos que no está definido.
Ojo, acá no estoy poniendo límite, ¿no? No estoy analizando límite. El límite, un número sobre 0 es infinito, pero no estoy calculando el límite, estamos calculando el valor de la función en un determinado punto. En este caso, el menos 1. ¿Sí? Así que bueno, podemos decir que la parte dada no se cumple porque no está definido, porque no llega a una solución. ¿No? Yo reemplazo acá y no llego a un valor finito, un valor numérico. Inclusive, hasta se lo puede justificar esto. También, voy a borrar esto. También se puede poner que f de menos 1 no existe. Si lo quieren escribir con palabras, no hay drama. Así, no existe. ¿Lo ven? Así, no existe. F de 1 no existe. Pues menos 1 no pertenece al dominio. De f, también lo pueden poner así. Claro, al no poder, el 1 al no estar contenido en el dominio, queda fuera. El 1 no pertenece al función. Y si no puedo reemplazar el menos 1, no obtengo un valor para la función. No está definido. Y ahí, acá pueden poner entonces, menos 1 no pertenece al dominio, por lo tanto, si ustedes quieren escribir, por lo tanto, en lugar de poner los 3 puntitos, lo hacen, ¿no? No hay ningún drama. Por lo tanto, ya está, acá está justificado f menos 1 no existe, pues ahí está. Ya lo pusimos, no lo había leído ahí está, listo. Bueno. El ejercicio en teoría terminaría ahí, porque para que la función sea continua se tienen que cumplir los 3 pasos. Como no se cumple la primera condición, la existencia de f de a, listo, yo ya sé que la función no es continua. La función no es continua. Ahora, para saber qué tipo de discontinuidad tiene la función, cuando no es continua, ¿cómo se llama? Discontinua. Para saber qué tipo de discontinuidad tiene la función, lo que tengo que hacer es, como dije en la clase anterior, es mirar, analizar el límite. El límite me va a determinar, me va a decir qué tipo de discontinuidad tiene la función. ¿Sí? Solamente el límite. ¿Estamos? Entonces hacemos el límite de la función. De la función dada. Límite x tiende a menos 1, siempre tiende al valor donde estoy analizando. En este caso, en menos 1. Copiamos la función, seno de x más 1, paréntesis, todo eso dividido por x más 1. Bueno, ahora es límite, no es lo mismo que calcular el valor numérico, el límite. Esto, si reemplazamos, ya vieron que da 0 arriba, 0 abajo, una indeterminación supuestamente, pero como se trata en este momento de un límite, en realidad esto no va a dar una indeterminación porque sabemos que tiene la forma de un límite fundamental, o límite especial, o límite notable, es lo mismo, no importa cómo lo llamemos, sabemos que este límite, el límite cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, y ya lo vimos en las clases anteriores, es igual a 1. Y yo decía que si lo que diga acá en el argumento aparece acá abajo, dice seno de algo dividido en ese algo, yo puedo asegurar que ese límite es igual a 1. Y eso es lo que pasa. Y que también decía que no necesariamente acá tiene que decir 0, sino más bien que ese valor que dice acá, ese número que aparece acá, reemplazado acá, me tiene que hacer 0. Siempre, en realidad, el número, acá, esto me tiene que dar 0. Este número reemplazado acá y acá me tiene que dar 0. Entonces ahí es donde uno puede asegurar que el límite va a ser igual a 1. Y es lo que pasa acá. Si yo pongo menos 1 acá, más 1 es 0. El seno de 0 es 0. Si yo pongo menos 1 acá es
menos 1 más 1, 0. Entonces queda, no es 0 sobre 0, sino que es un límite notable. Ya está demostrado que ese 0 sobre 0 tiene en la teoría, ya está demostrado que ese límite es igual a 1. ¿Sí? Entonces para ustedes esto no es una indeterminación, sino que es igual a 1. Bueno, entonces tiene la forma de un límite notable, porque tengo el seno de la función, abajo me aparece la función. Entonces esto es igual a 1, por límite notable. El límite existe, si existe, vale 1. Bueno, pero como decíamos, la función era discontinua porque no se cumplió la condición 1. La primera condición no se cumplió, entonces el límite, entonces la función no es continua, es discontinua. Pero como existe límite, ¿se acuerdan? Como decía yo en la clase pasada, que cuando existe límite la función es, ¿se acuerdan que dije yo? Yo dije que cuando existe límite de la función, ¿qué decía yo? Que era discontinua evitable. Y cuando no existía el límite, cuando el límite no existe de la función, decimos que es no evitable. Eso dije yo en la clase anterior. Bueno, en este caso el límite existe, entonces yo puedo asegurar que la función es discontinua evitable. F es discontinua evitable. Evitable, y ahí aclaramos dónde, porque estamos analizando la continuidad en un punto. En este caso estamos analizando en menos 1. F es discontinua evitable en x igual a menos 1. Listo, ahí queda. Y eso es todo, ¿sí? Siempre vamos a tener que hacer, porque seguramente siempre nos van a preguntar, nos preguntan siempre si es discontinua, qué tipo de discontinuo es. O sea, que indiquemos qué tipo de discontinuidad tiene la función. Entonces siempre voy a tener que hacer, prácticamente siempre voy a tener que hacer hasta el paso 2, siempre. Siempre hasta el paso 2 lo tengo que hacer porque casi siempre me está pidiendo que indique eso, que si es discontinua, que diga qué tipo de discontinuidad tiene. Bueno, así van a hacer entonces este tipo de función. Yo voy a pasar a hacer el punto F de los prácticos. Lo más probable que en el parcial, por lo general, la función sea en rama, no una función solita así como esta, sino más bien una función en rama que va a tener dos o más funciones. Yo voy a hacer el punto F, que es el que más me gusta de los que están ahí, porque están más está más a un nivel de parcial, el punto F. El punto F. Ese punto está más a nivel de parcial. Vamos a hacer ese punto. Esto es todo continuidad, no hay más que decir. Solamente estamos haciendo ejercicio que les sirve a ustedes como modelo para que ustedes después puedan seguir ejercitándose, ¿verdad? Y para que por supuesto puedan resolver los que le tomen de este tema en el parcial. No hay, ya dijimos, en una clase hemos explicado la teoría, la clase anterior, de todo este tema. Así que lo que estamos haciendo es haciendo ejercicio, nos estamos ejercitando para que ustedes vean. Para que podamos afianzar, reforzar los conceptos, las ideas. A ver, vamos a hacer el punto F, decía yo. Este es el punto F, que es el que más lo veo yo como que más está a un nivel de parcial. Dice, bueno, ya vamos a copiar, así ganamos tiempo acá. A ver. Bueno, ya tenemos la función copiada y ahora sí vamos a analizar la continuidad de la función. Vamos a comenzar, nos piden en x igual a menos 5. Ahí tenemos que analizar la continuidad haciendo los 3 pasos. Ya no voy a anotar los pasos, ya supongo que ya a esta altura de la clase ya
ustedes ya lo saben, ya lo tienen anotado en un papelito o algo, cuáles son los tres pasos, los tres requisitos que se tienen que cumplir para que la función sea continua en un punto. Bueno, la primera condición para que la función sea continua era que exista f, en este caso f de menos 5. Pongan uno o hacen un palito, no sé cómo les gusta, como quieran, es lo mismo. La primera condición es que exista f de menos 5. Tengo que fijarme si existe f de menos 5. Creo que en la clase anterior hice con 1, ¿no? Creo que ponía así. Bueno, es lo mismo, como quieran. Tiene que existir f de menos 5. Y expliqué en la clase anterior que cuando tenemos función en rama, el primer paso se analizaba, ¿se acuerdan? Lo dijimos en las clases anteriores, varias veces lo hemos reiterado. El primer paso, analizar si está definida la función en menos 5, se hace donde tiene el igual. ¿Se acuerdan que yo dije que si este primer paso se hace, el primer paso se hace donde la función tiene el igual? El f de a se analiza donde la función tiene el igual, o donde diga mayor, menor, o igual. La cuestión es que tenga el igual, Puede estar igual solo, puede estar mayor o menor. Mayor o igual, menor o igual, la cuestión es que tenga el igual. ¿Dónde toma la función el igual? ¿En qué rama? Acá está el igual, ¿ves? Acá hay, si x igual a menos 5. Quiere decir que el primer paso lo voy a analizar o lo voy a hacer en esta rama, la del medio, la segunda en este caso. Entonces, hacemos en la segunda rama. F de menos 5, si x es igual a menos 5, la función toma directamente el valor menos 1 sobre 10. No tengo acá una x para reemplazar. Si yo hubiera tenido acá, vamos a suponer menos un décimo x, bueno, hubiéramos reemplazado, ¿verdad? Ahí donde dice x, hubiéramos sustituido, hubiéramos reemplazado por menos 5. Después uno puede simplificar, multiplicar y da un medio. ¿Sí? Y ahí así quedaría el resultado, pero en nuestro caso no tenemos una x, sino que es una constante. El valor numérico para una constante será esa constante. En este ejemplo, en nuestro caso, sería menos 1 sobre 10. Bien, esa es la primera condición. Se cumple la primera condición a la perfección. La segunda es el límite. La segunda es el límite. Y también dijimos en la clase anterior que para la cuestión, para el tema del límite, cuando tenemos funciones rama, ¿se acuerdan? Yo dije que íbamos a hacer el límite. ¿Se acuerdan que yo dije que donde diga menor, donde x diga menor que el número, x menor que el número, ahí vamos a hacer límite por izquierda. Cuando x es menor, esto quiere decir menor, x menor que el número, menor que a, en este caso menor que menos 5, ahí hacemos el límite por izquierda. Y donde diga mayor, ahí vamos a hacer el límite por la derecha. Es decir, que siempre acá, en este caso, cuando tengamos función en rama, ¿ve? Y tengamos mayor y menor, siempre va a implicar hacer función límites laterales. Límites laterales. Está explicado eso en las clases anteriores. Entonces acá tenemos que hacer límites laterales porque tengo mayor y menor. Y límites laterales, ustedes ya saben, es un límite por izquierda y un límite por la derecha. Por la izquierda es donde diga x menor que a y por la derecha es donde diga x mayor que a. Acá dice x menor, miren la puntita ahí, menor que 5, que menos 5. Menos 5. Entonces este va a ser el límite por izquierda. Acá dice x mayor que menos 5. Entonces este va a ser el límite por la derecha. Bueno, acá capaz que vamos a necesitar espacio, lugar, porque tenemos que analizar los límites por separado. Yo voy a ir haciendo y lo voy borrando. A ver, acá creo que tengo espacio. Para este límite no creo que no vamos a tener inconveniente. Tengo que hacer límite
de x tendiendo a 1, a menos 5, perdón. Estamos analizando la continuidad, analizamos si la función es continua en menos 5. Límite de x tendiendo a menos 5 por la izquierda. Esto quiere decir ahí, ese menos, quiere decir por la izquierda. X menor que menos 5 corresponde a esa función. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este límite? Resulta que si reemplazamos el menos 5, queda menos 5 más 5 son 0, el seno de 0 es 0. Si reemplazamos el menos 5 acá, queda menos 5 al cuadrado, menos 25. 5 por 5 es 25 y menos 25 es igual a 0. Es decir, queda 0 sobre 0 y eso es lo que llamamos una indeterminación, ¿verdad? Bueno, como da una indeterminación, pero en realidad vemos que tiene la forma de un límite fundamental, límite notable, límite especial, como le quieran llamar. Es este límite que ya me he cansado de escribirlo. Me imagino que de tantas veces que lo puse ya se le va grabando, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Dice el seno de una función y acá abajo tengo esa función. Donde este valor, ese número que me aparece acá, cuando lo reemplazo acá y acá siempre me da 0. Entonces yo puedo concluir que este límite va a ser siempre igual a 1 por límite notable. Es lo que está pasando un poco acá. A ver, porque ya reemplacé acá y me dio este número reemplazado acá, me da 0. Menos 5 más 5 es 0. El seno de 0 es 0. Y acá lo mismo, ya hemos visto que da 0. Pero tiene que tener así. Si acá dice x, abajo ¿qué tiene que decir? X. Acá dice x más 5. ¿Qué necesito que diga acá abajo? X más 5. Bueno. Pero resulta que si uno observa el denominador, se puede factorizar. Este es un caso de factoreo, por lo cual es posible, infactible, factorizar. Sacamos las raíces. Ustedes me imagino que ya a esta altura de las clases ya tienen más o menos comprendido el tema de factoreo. X menos 5. Este es el quinto caso, diferencia de cuadrados. Sacamos las raíces, las bases, como le llamamos, y expresamos así como un producto, se llama producto de binomios conjugados esto, resta por suma, queda así. O sea que esta expresión factorizada va a quedar así. Todo esto que estoy copiando yo lo voy a borrar, porque voy a necesitar espacio. Bueno, esto queda igual, y acá queda factorizada esta expresión, queda x menos 5 por x más 5. Y ahí fíjense que ahí va a tener la forma de límite notable porque tengo la expresión. Fíjense, tengo esto que está ahí tiene la forma de límite notable. A ver, lo voy a copiar un poquitito más arriba para que se lo corra un poquito al costado de esto. Seno de x más 5. Ahí está, ahí se lo ve mejor. Esto es límite notable, seno de una función y abajo tengo la misma función. O sea que quiere decir que todo eso por límite notable, esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Por límite notable es igual a 1. A ver, reemplacemos acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, esto por límite notable va a ser igual a 1. Abajo, recordemos que acá nos quedó todavía ahí una expresión libre, x menos 5. Ahí donde dice x, si yo sustituyo, ojo que la expresión esta está, ojo ahí, está debajo del denominador, está debajo de un denominador. Entonces, corresponde poner abajo, ahí. Entonces esto reemplazo en la x el menos 5, menos 5, menos 5. Si quieren poner paréntesis, no es necesario. Y todo esto igual a 1. Ponemos eso, lo ponemos arriba. Por límite notable, por límites especiales. ¿Lo ven? Entonces esto es igual a 1. Y esto es igual menos 5, menos 5. Arriba queda 1.
Menos 5, menos 5, menos 10. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Existe límite por la izquierda? Sí, existe. Vale menos 1 sobre 10. Es lo mismo, muchas veces me han preguntado por ahí en algunos ejercicios, los menos estos que quedan arriba o que quedan abajo, se lo puede poner acá, ahí, ¿no? Ni arriba ni abajo, sino ahí. Es lo mismo, de todas maneras es un número fraccionario que es negativo. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, ¿eh? Es igual. Bueno, el límite por izquierda existe. Recuerden que para que exista, lo hemos dicho muchas veces, para que exista el límite tiene que dar un valor numérico. 0, lo que sea. Lo que no es un valor numérico es infinito. Infinito es un símbolo. Bueno, ahora voy con el límite, este límite por izquierda. Ahora voy por el límite por la derecha. Que como dije recién, vamos a analizar donde dice x mayor que menos 5. Por izquierda donde dice menor y por derecha donde dice mayor, x mayor. Voy a borrar esto. Acá voy a poner que este límite es igual a menos 1 sobre 10. Ese es el desarrollo de todo esto. Y ahora voy a analizar el límite por la derecha. Esto es un ejercicio que está más a un nivel de parcial. Ahora hago límite por la derecha. Límite x tiende a menos 5. Esto quiere decir por izquierda y esto es por derecha. Por izquierda donde dice x mayor que menos 5. Veamos qué pasa. Bueno, reemplazamos, como en todos los límites, el primer paso siempre es reemplazar en la función dada, donde tengo la variable, en este caso x, reemplazar el valor al que tiende. Y ver qué me queda. Si me queda una indeterminación, si me queda un número, si me da infinito, si qué es lo que queda. Bueno, no vamos a demorar mucho acá. Esto va a dar, creo yo, 0 sobre 0. Ahí donde dice, me lo voy a hacer acá abajo. Ahí donde lo escribo, lo borro. Donde tengo x, reemplazo por menos 5. Paréntesis. Por favor, reemplacen cuando sean números negativos. Esto no solamente en límite. En todo lo que refiere a las matemáticas, cuando ustedes reemplacen un valor numérico en alguna fórmula, que esto sería como reemplazar una fórmula, si ese valor es un número negativo, siempre ustedes tienen que poner con paréntesis, ¿no? Porque cuando sea negativo, coloquen paréntesis. Entonces, ¿ve? 2 por menos 5. Paréntesis, ¿ve? Acá también el menos 5, que está elevado a la potencia 2, tiene un paréntesis también. Lo propio hacemos acá también, menos 5 más 5. Siempre estamos colocando un... Acá no hace falta, no haría falta ahí porque no está multiplicando, sino más bien está sumando, pero si lo quieren poner no pasa nada. Bueno, da 0 esto, ¿no? Porque esto es 25, esto es 25, hagan la cuenta. Esto es menos 10, con este menos 15 va a ser menos 25. Todo arriba, hagan las cuentas, pongan si quieren, así como está, lo ponen con la calculadora y verán que le da 0. Y en el denominador, 5 menos 5, 0. Esto es una indeterminación. Es una indeterminación, por lo cual hay que levantar esa indeterminación y eso lo vamos a hacer. ¿Cómo levantamos la indeterminación? Esta 0 sobre 0. Para nuestro caso, como son polinomios, vean la clase donde yo expliqué el límite. Cuando tenemos polinomios, expresiones algebraicas, para levantar la indeterminación, ¿qué hacemos? Hay que factorizar. Esto. También expliqué, hay una clase exclusivamente donde yo expliqué cómo se resuelve este tipo de límite donde tenemos polinomios. Hay que factorizar y expliqué una clase también de factoreo, que es la clase 1 de factoreo. Esta expresión es un falso trinomio. Yo no me voy a poner a hacer todo el desarrollo largo,
Lo que sí le voy a recordar que cuando yo expliqué cómo factorizar un falso trinomio, yo le dije que había dos maneras. Y eso ya queda a su criterio cómo lo van a hacer. Una es usando Bhaskara, la fórmula de Bhaskara, ¿se acuerdan? La fórmula de Bhaskara. Con la fórmula de Bhaskara es la fórmula esa larga, esa que dice menos b. Bueno, esa fórmula larga que usted ya la conoce. Esa fórmula. Y eso le va a arrojar dos valores, le va a dar un x1 y un x2. También ya explicamos eso. Y después, con esos valores, ustedes van a tener el polinomio, el trinomio sería, como supone este polinomio, en su forma factorizada queda así. Todo eso ya lo puse, lo expliqué. Vean en la clase en la clase 1 está. Ya con esas raíces, con esos valores obtenidos, así se escribe en forma factorizada. Bueno, pero yo voy a hacer, ese era uno de los caminos, que es el camino general. Y después se acuerdan, si han visto la clase esa, que había una segunda posibilidad alternativa de resolver y que era más práctica, ¿no? Era más inmediato para poder factorizar. Y era, ¿cómo era ese método, esa manera de resolver? ¿Se acuerdan que yo decía, tenemos que pensar en dos números que multiplicados, pensemos en dos números que multiplicados me dé menos 15. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, nos olvidemos el menos, que dé 15, 3 por 5 es 15. Pero como yo quiero que ese número sea negativo, porque dice menos 15, tengo que hacer negativo a algunos de los dos, o el 3 negativo o el 5 negativo. En este caso yo hago el 3 negativo. De todas maneras, si no me coincide, después lo borramos. Estamos tirando números hasta que se verifique lo que quiero hacer. Menos por más, que es positivo, menos por más, menos 15. Entonces, tenemos que pensar en dos números que multiplicado me dé este número. El término independiente, ese número que está solito ahí sin X. Ese número que está ahí. Ahora, esos mismos números, en este caso es menos 3 y 5 positivo, si yo los tomo esos números, al menos 3 y al más 5, porque es un 5 positivo, ¿cuánto me da esto si los juntamos, los agrupamos, los asociamos? 5 menos 3, 2. Bueno, cuando vamos a agrupar estos números, el resultado de hacer estas cuentas me tiene que dar el término lineal, es el número ese que está ahí en el medio, que está ahí con el término independiente, con el término lineal. 2, ahí está, ¿eh? Entonces, multiplicado me tiene que dar este número. Ese se llama término independiente. Y juntando esos números, agrupando, asociando, me tiene que dar